tema al que hemos titulado Una fe sin fundamento o un fundamento sin fe. Antes de pasar al tema, vamos a pedirles que por favor me acompañen en una oración. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, agradecemos infinitamente tu presencia con nosotros en esta mañana. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar y poder compartir de tu palabra temprano. Gracias porque sabemos que tú has sido el primero que esté conectado en esta cadena de oración. Y te agradecemos por eso, Señor, porque sabemos que estás en medio nuestro, porque sabemos que nos escuchas y sabemos que está dispuesto a atender nuestras necesidades. En esta mañana te pedimos que este tema sea dirigido por ti y que podamos sentir el poder de tu Santo Espíritu hablando en nuestros corazones. Gracias nuevamente, te imploramos y te agradecemos por Jesús. Amén. Amén. Bien, como dije nuevamente, repetimos el título del tema, una fe sin fundamento o un fundamento sin fe. Hemos, todos nosotros como miembros de iglesia que llevamos algún tiempo ya caminando en este sendero que Dios nos ha puesto y que hemos nosotros escogido seguir también, ¿verdad? Por el bien de nuestra salvación, hemos visto cómo han ido ocurriendo diferentes cambios en la iglesia, o por lo menos en los que militamos en la iglesia. Y queremos hablar un poco sobre eso en esta mañana. La palabra de Dios en el libro de Pedro, primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6 dice: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Queremos transportarnos mentalmente allá en nuestra hermosa islita de Puerto Rico. Recientemente en uno de los pueblos municipios de Puerto Rico, en Ceiba, está ocurriendo una noticia preocupante para muchos, especialmente para los que están envueltos en la misma. Y me estoy refiriendo a una urbanización, un complejo de viviendas donde el terreno ha cedido y algunas casas están siendo amenazadas con caer, ¿no? Esto se debe a que en el tiempo cuando la construyeron, la compañía que hizo la construcción movió el terreno para construirla sobre el tope de una montaña, tener una hermosa vista al mar. Y así lo hicieron, pero al mover el terreno construyeron lo que se conoce como un muro de contención, una muralla, para poder aguantar todo el terreno que ellos colocaron en ese lugar, pero hicieron una muralla muy poco fuerte, ¿no? No tenía todos los elementos necesarios para soportar el terreno. Pero al terminar la construcción, todo se veía hermoso, todo se veía bien, las casas quedaron muy bonitas y el que se paraba allí frente a las casas podía disfrutar de la brisa que venía directamente del mar y disfrutar de una hermosa vista al mar. Pero han pasado ya unos añitos, no puedo ser exacto, pero posiblemente unos 5, 6 años de aquella construcción, posiblemente un poquito menos. Y el terreno comenzó a ceder, aquella muralla que no fue construida con toda la capacidad necesaria, comenzó a ceder hasta que se cayó. El terreno comenzó a deslizarse y todas las casas que quedaban en la primera línea, cerca del muro, quedaron básicamente unos 10, 15 pies en el aire, porque todo el terreno se cayó. Pero vimos que esa construcción tuvo un fundamento flojo, no tenía fundamento en esa construcción. Por el contrario, también hemos visto y estuvimos buscando varias noticias en el internet donde
hacen y construyen una buena simiente, un buen fundamento para una casa, pero luego tratando de agrandar la casa, tratando de hacer algunas mejoras, tumban algunas paredes o para ampliar algunas habitaciones, y de esas paredes que tumban son algunas de las paredes principales de esa casa, y el techo colapsa, ¿verdad? La torta o diferentes, se les llama de diferentes formas, ¿verdad? A la azotea, diferentes formas se le conoce, ¿verdad? Como al techo de la casa, pero por las movidas o al tumbar las paredes, el techo de la casa colapsa, ¿verdad? El fundamento queda intacto porque fueron construidas bajo un firme fundamento, pero las paredes al tumbarla pues cambian la fuerza de esa casa y el techo colapsa, ¿verdad? Son dos experiencias que quería traer para basarme, para tener base, ¿no? en el tema, lo que vamos a estar explicando. Así que muchas veces, y quisiera hablar primero de la experiencia que hablé de estas casas que se fue el fundamento, ¿verdad? Cuando nosotros construimos sobre un falso fundamento. Hay un escrito del Espíritu de Profecía, ¿verdad? Salió el 29 de diciembre del año 1896 en la revista Review and Herald. Dice: muchos saben tan poco acerca de su Biblia que están inseguros de su fe. Quitan los hitos antiguos y los engaños y los vientos de doctrina los llevan de aquí para allá. Falsamente la llamada ciencia está minando los fundamentos de los principios cristianos, y aquellos que una vez estuvieron en la fe se apartan de la doctrina básica de la Biblia y se divorcian de Dios mientras siguen pretendiendo ser sus hijos, ¿verdad? Y esto nosotros lamentablemente lo estamos viviendo, donde vemos tantas diferentes cosas que están entrando a la iglesia, y todo ocurre, ¿verdad? Mientras todo el que se deja llevar por esta falsa movimiento, no voy a mencionar ninguno, pero sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando todos estos falsos movimientos llegan a la iglesia, y nosotros muchas veces los adoptamos y pretendemos seguir siendo llamados hijos de Dios, y pretendemos pensar que estamos todavía militando en la iglesia que Cristo fundó, pero en nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6, los versículos 20 y 21. Allí Pablo, hablando a Timoteo, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profanando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén, ¿verdad? Así que vemos que esto no es una situación y un problema que es nuevo, sino que desde el principio de la iglesia ya estas falsas doctrinas y estos fundamentos, estas falsas formas de pensar estaban afectando a la iglesia, y solamente han cambiado, se han modernizado en algunas áreas, pero continúan infiltrándose, ¿verdad? en nuestras filas. Dios nos creó con la idea, con la intención de que nuestros cuerpos fueran el trono del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pudiera morar en nosotros, y ha dejado instrucciones claras y específicas de cómo nosotros debemos comportarnos para que eso pueda ser así, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. Pero nosotros intentamos hacer las cosas de nuestra manera, y aún pretendiendo que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Nosotros necesitamos tener un reavivamiento en nuestra forma de vivir,
para que el Espíritu, tener un cuerpo capaz, un cuerpo listo para que el Espíritu Santo sí pueda morar en nosotros. Dice el devocional Alza tus ojos, del 15 de marzo, dice: tiempo de actuar. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Eso está en Isaías 58:1. Y ¿verdad? Él sigue diciendo en este devocional: ha llegado el tiempo de llamar las cosas por su verdadero nombre. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente, y aquellos que han estado vacilando por largo tiempo entre dos opiniones deben decidirse definitivamente en favor o en contra de la ley de Dios. Algunos aceptarán teorías que distorsionan la palabra de Dios y socavan el fundamento de la verdad que ha sido establecido firmemente, punto por punto, y sellado por el poder del Espíritu Santo. Han de revivir las viejas verdades a fin de que las teorías falsas que han sido introducidas por el enemigo puedan ser inteligentemente enfrentadas. No puede haber unión entre la verdad y el error. Podemos unirnos con los que han sido conducidos al engaño solamente cuando ellos se conviertan. Esto es un llamado muy claro en cuál es la posición que nosotros debemos tomar ante estas falsas movimientos, estas falsas formas de pensar que están invadiendo nuestras iglesias, ¿verdad? Nosotros debemos mantenernos firmes en la verdad, proclamarla, mencionarla, no con la intención de ofender a nadie, no con la intención de hacer pensar que nosotros estamos somos más consagrados que nadie, pero sí con la intención de que el nombre de Dios y su verdad sea elevada al nivel que debe estar. Dice la palabra de Dios en Corintios 3:10, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno y de cada cual sea y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará, ¿verdad? A veces pareciera que estos movimientos van a triunfar sobre la iglesia, que estos movimientos van a destruir la obra de Dios, ¿verdad? Y toman una grandeza y abarcan tanto que ya a veces podemos pensar que realmente es la verdad, que realmente nosotros lo que intentamos mantener los fundamentos iniciales de la iglesia, los fundamentos claves de la iglesia, somos a veces lo que parecemos estar en el error, pero conforme a la palabra de Dios, conforme a su mensaje en el espíritu de profecía, dice que al final triunfará la verdad, el fundamento se levantará, ¿verdad? Y cada uno de esos mensajes que llegan, de esos movimientos que llegan, serán probados por fuego y serán puestos a la luz para que los hermanos puedan claramente entender cuál es la verdad de Dios.
Dice también el libro Obreros Evangélicos, en la página 322, 323, ¿verdad? Hay allí una sección que se llama Una amonestación contra las falsas enseñanzas. Dice: no trate nadie de deshacer los cimientos de nuestra fe, los cimientos que fueron echados al principio de nuestra obra, por oración y estudio de la palabra de Dios y por su revelación. Sobre estos cimientos hemos estado edificando durante más, aquí dice en la cita, durante más de 50 años, pero ya nosotros podemos decir durante más de 150 años, ¿verdad? Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo, que pueden echar un cimiento más fuerte que el que fue echado, pero este es un gran engaño. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y damos gloria a Dios por eso, porque su iglesia está levantada en un firme fundamento. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, ¿verdad? Tengamos nuestros ojos puestos solamente en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Que no seamos engañados. Sabemos que en estos tiempos Satanás hará todo lo que esté a su alcance para engañar a su pueblo. Y como dije hace unos segundos, a veces parece que esos movimientos son los que tienen la razón de tan gran terreno que alcanza y tan fuerte que se levantan en la iglesia, pero no debemos mirar hacia ellos, sino mirar hacia el fundamento de nuestra fe, hacia Cristo Jesús, y mirar cuáles han sido los principios que Él estableció desde el comienzo de esta obra. Ahora, nuestra iglesia, ¿verdad? No está con ese fundamento falso. Nuestra iglesia tiene un fundamento firme, un fundamento sólido. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 20 al 21, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Cristo Jesús mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Si nosotros nos fundamentamos, esto ya cerrando la cita, si nosotros nos fundamentamos en Cristo Jesús, en lo que Él a través de los apóstoles y los profetas ha traído para su pueblo, también entonces dice que Dios a través del Espíritu Santo morará en nosotros, pero necesitamos estar bien cimentados, necesitamos que nuestro cuerpo presenten ese fundamento y guarden ese fundamento que fue establecido a través, y me gusta el que mencione no solamente a los apóstoles, sino que también menciona a los profetas, ¿verdad? Dándonos también a nosotros como adventistas del séptimo día el espacio para entender y comprender que aquella sierva de Dios que Él levantó, aquella profeta que Él levantó para que formara, la utilizó para formar su pueblo, nuestra iglesia adventista del séptimo día. Esos mensajes son parte de ese cimiento, de ese fundamento necesario para que la iglesia ande y camine por el camino que Dios quiere dirigirla. Dice también en un devocional, un libro devocional que se llama Reflejemos a Jesús, en el 28 de julio, ¿verdad? Tenía el título Jesús es la principal piedra del ángulo. Dice: los apóstoles edificaron la iglesia de Dios sobre el fundamento
sobre el fundamento que Cristo mismo había puesto. Frecuentemente se usa en las Escrituras la figura de la construcción de un templo para ilustrar la edificación de la iglesia. Zacarías señaló que Cristo como el pimpollo que debía edificar el templo del Señor. Los apóstoles trabajaron en las canteras del mundo judío y gentil para extraer piedras que iban a colocar sobre el fundamento. En su carta a los creyentes en Efeso, Pablo dice, ¿verdad? Ahí es donde hemos estado leyendo en el libro de Efesos. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando esto, ¿verdad?, ocurre en nuestra vida, que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, nosotros venimos a formar parte de esa gran familia y nuestro fundamento entonces pasa a ser Cristo Jesús. Dice, a pesar, ¿verdad?, de que hubo mucha oposición en el tiempo pasado, los discípulos continuaron trabajando, continuaron con el mensaje puro para levantar la iglesia. Y esto nos hace pensar y nos recuerda la situación de Nehemías, ¿verdad? Cuando Nehemías estuvo también trabajando para levantar las murallas, para reedificar allí a Jerusalén, ¿verdad? La ciudad. Jeremías tuvo muchos obstáculos, pero no solamente obstáculos externos, porque aquellas ciudades que estaban alrededor, aquellas tribus que estaban alrededor, sabían que cuando el pueblo de Dios se unía, que cuando el pueblo de Dios estaba dirigido por Dios, era invencible y no querían, ¿verdad?, que esas murallas fueran reedificadas. Entonces se opusieron y pelearon en contra de Jerusalén para que la muralla no fuera reedificada. Pero no solamente Nehemías tuvo aquellos obstáculos externos, sino que menciona el libro de Nehemías, tuvieron muchos obstáculos internos, que de hecho fueron peores que los externos, ¿verdad?, en muchos ángulos. Y de aquella misma forma que los discípulos, que Nehemías tuvo estos obstáculos internos para el desarrollo de la obra de Dios, para el levantamiento de la iglesia, hoy día también nosotros tenemos esos obstáculos no solamente externos, sino también internos. Pero a pesar de esos obstáculos, ¿verdad?, dice que muchos los discípulos fueron apedreados, los discípulos fueron encarcelados, fueron desterrados, ¿verdad?, y al final fueron muertos también. A pesar de eso, ellos continuaron trabajando, y cada vez que uno de ellos era eliminado, el Señor levantaba otro u otros, ¿verdad?, que iban continuando ese trabajo. Y de la misma manera, hoy día, el Señor continúa levantando hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, dispuestos a continuar edificando sobre el fundamento correcto, y no solamente sobre el fundamento correcto, sino que una edificación correcta, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que a sus mandatos, ¿verdad? Quiero leer otra cita, ¿verdad?, también el devocional Alza tus ojos, del 18 de mayo. Dice, cuidado con las teorías seductoras. Dice, en este tiempo, es decir, en los días finales de la historia de la tierra, debemos hacer un estudio especial del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque describe escenas con las que hemos de encontrarnos. Necesitamos comprender qué es lo que nos espera y cómo enfrentarlo. Debemos conocer qué esfuerzos deben hacerse, de tal manera que en este tiempo peligroso no seamos sorprendidos por las estratagemas del enemigo. Sabemos que en el
último gran conflicto será el esfuerzo más decidido de Satanás para cumplir su propósito. Vendrá no solamente como león rugiente, sino también que vendrá como un seductor, revistiendo el pecado con hermosa vestimenta de luz, a fin de poder capturar en su trampa a los seres humanos. ¿Verdad? Pero dice, Dios quiere que comprendamos que es de mayor importancia en estos días que nos mantengamos sobre la plataforma de la verdad eterna. Los que piensan que la iglesia militante es la iglesia triunfante cometen un gran error. La iglesia militante obtendrá grandes triunfos, pero también tendrá fieros conflictos con el mal para poder establecerse finalmente sobre la plataforma de la verdad eterna. Y cada uno de nosotros debiera estar decidido a permanecer con la iglesia sobre esa plataforma, ¿verdad? Para así llegar a ser la iglesia triunfante. Hay quienes califican al Apocalipsis como un libro sellado. Es un misterio, pero un misterio que Dios nos ha revelado. Necesitamos comprender qué es lo que nos dice acerca de las escenas que han de ocurrir en los últimos días de la historia de esta tierra. El enemigo introducirá todo lo que pueda para llevar adelante sus designios engañosos. No son de sabiduría los que no tienen deseo de comprender las cosas que habrían de ocurrir sobre la tierra, ¿verdad? Dice en una escena, hablando a sierva del Señor hablando, dice, en una escena que pasó ante mí, vi cierta obra hecha por los médicos misioneros. Nuestros hermanos dirigentes la contemplaban, observando lo que se hacía, pero no parecían comprenderla. El fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta oración, con tan fervoroso escudriñamiento de las Escrituras, está siendo demolido columna tras columna. Nuestra fe iba a quedar sin fundamento sobre el cual apoyarse. Se eliminó el santuario, se eliminó la expiación. ¿Les sorprende que tenga algo que decir cuando veo que las columnas de nuestra fe comienzan a ser removidas? Se enseñan teorías seductoras de tal forma que no las reconoceremos a menos que tengamos un claro discernimiento del Espíritu, ¿verdad? Quiera Dios que nosotros nos preocupemos, que nosotros tengamos ese deseo de conocer cuál es el fundamento y cuáles son los fundamentos por los cuales los apóstoles y los profetas levantaron nuestra iglesia, levantaron nuestra obra por el mandato de Dios, para que nosotros nos mantengamos firmes en ellos y que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios. Oremos, mis hermanos. Gracias te damos, Padre, porque en esta mañana tú nos has permitido escuchar tu palabra, porque tú nos has hablado. Y gracias, Padre, porque nos permite ser parte de tu pueblo, un pueblo que tú has levantado bajo ese firme fundamento que es Cristo Jesús. Ayúdanos, capacítanos para nosotros poder mantenernos fiel a ti, aunque se desplomen los cielos. Te agradecemos y te imploramos en el nombre de Jesús. Amén.